Y muy buenas tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más del programa que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, el programa que entra en el momento que se antoja, lo que se antoja, pero que entra informados, señores, informados, y trayéndose no solamente la historia que ya conocen, sino anécdotas y información cada vez más profunda de cosas que ustedes no tenían la menor idea, porque sí, señores, sabemos que en el último podcast que subimos sobre Disney, les dijimos que entre ver Wish y ver Napoleón tendrían que ir a ver Napoleón porque Wish era mediocre. Bueno, empecemos con este programa diciendo de una vez por todas que nos retractamos de eso. Nos retractamos de nuestras palabras. Fuimos engañados por una estrategia de marketing horrible. Es una película que literalmente te hace preguntarte, oh Dios mío, ya di tanto dinero, ¿por qué no me puedo retirar de ahora mismo? ¿Qué usa esta? Ya. Sí, pasa que hay una silla peligrosamente posicionada que puede caerse en cualquier momento. Sí. Caballero, qué whitezican de tu parte tener una tarjeta Starbucks. Ah, sí, eran mis tiempos mozos. Está muy bonita, de hecho ya no hacen así. Y aún sirve. Sí, aún sirve. ¿La puedo usar? Es mía. La acabo de encontrar. ¿Por qué no la estrellamos esta noche? En fin, caballero, bienvenido a otra semana más. Y la razón por la que dice eso es que, bien, Wish es mediocre, lo cual no me arrepiento de nada. Pero, Dios mío, Napoleón es una historia completamente aparte. Y miren, porque los trailers hasta hacían ver que las escenas de guerra iban a ser realmente una película épica. Que sí, están buenas las escenas de pelea. Ajá, incluso yo no me había molestado cuando Krzysztof Racinski, que hace su canal de YouTube de cine, dijo que quitan todo lo que hizo Napoleón Grande para enfocarse en otras cosas. Que bueno, si se enfocan en las batallas de guerra para hacerlas más espectaculares, pues está bien. Yo, de hecho, sigo otro youtuber que también se dedica como a juegos bélicos, que de hecho es bastante fan de Napoleón. Por ejemplo, está el Total War Napoleón, que es uno de los mejores juegos de todo Total War. Sin importar el tiempo que lleve, las mecánicas y cómo funciona está buenísimo. Desgraciadamente, pues, no me llama tanto la atención como Fantasy, hay que decirlo. Pero él también empezó a decir de que no, la verdad es que para hacer lo que fue Napoleón, no se pega nada. Es como literalmente ver al Joker haciendo de Napoleón. Lo mismo que dijiste tú en la semana. Y salvo por las batallas, que eso sí es espectacular, el resto realmente no vale mucho la pena. Literalmente es como meter a María Antonieta, ¿no? ¿Cómo se llama? Carlota. Josefina, por aparte, sí. Meter a Josefina y darle protagonismo porque sí, porque aparentemente tiene que ser súper importante. No, en ningún libro, en ninguna carta, nada de... Lo que hace grande a Josefina Bonaparte es que fue esposa de Napoleón. Sí. Como Jada con Will Smith. Pero si me preguntan, ¿Josefina fue importante para las batallas que libró Napoleón? No. Y para un hombre que literalmente gran parte de su fama y la razón por la que pasó a la historia es debido a que puso a temblar a toda Europa en aquellos 10 años que estuvo en sus campañas de combate, realmente Josefina es un tiempo muerto en toda la película. No solo eso, su protagonismo excesivo de una historia de amor que nunca fue, porque se sabe que Josefina era bastante fría con Napoleón y de hecho eso fue la causa de lo que terminó divorciándose de ella realmente. Pero eran católicos. Realmente todas las cosas grandes que hizo Napoleón, como tú dijiste, las batallas, pero también todas las reformas y lo demás que ya hablaremos en un instante. Ah, sí, también que era una persona que, hay que decirlo, era sumamente carismático. No sola... En la película no te muestra en ningún momento que es una persona carismática y... porque esto es importante, porque su pueblo lo amaba, sus soldados que luchaban por él lo amaban y siempre daban el máximo. Era una persona muy carismática en ese sentido. Y eso Josefina no tuvo nada que ver, aunque en la película te ponen una escena explícita de que sin mí no eres nada, discúlpame, pero no. Todo el ejército napoleónico, todo el ejército francés era fervorosamente leal a Napoleón. Y el pueblo se ganó su amor para este general porque parecía invencible, que iba a llevar a Francia a glorias jamás vistas durante toda esta que fue la Revolución Francesa. Y pues eso es lo que venimos a hablar de hoy, ¿no? Porque la película de Ridley Scott es una cosa que su mayor crimen no es ensuciar la imagen de Napoleón. No quiero que, como nosotros creímos con Krzysztof Racinski, que piensen que somos unos fanáticos a morir de Napoleón. En realidad, hasta cierto punto tenemos la idea de que no vale la pena ensalzar a grandes tiranos o grandes genocidas.
Pero la gran crimen de esta película es que es aburrísima. Napoleón es una persona que tiene una vida tan malditamente interesante que te contaron las cosas de la peor forma posible. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible todo esto? Y cuando vean que fue la película, porque la vamos a contar un poco para que no la vayan a ver, nos dimos cuenta de que Ridley Scott es británico y pues digamos que los británicos y los franceses tienen una especie de animadversión histórica y es triste. 100 años de guerra, caballero. 100 años de guerra, pero caballeros, el Winston Churchill, uno de los más grandes políticos de Inglaterra, de Reino Unido, de Gran Bretaña, como se llama, se cambia el nombre cada rato, llegó a admitir que Napoleón fue el general más grande de la pinche historia. No sé por qué Ridley Scott le tiene tanta animadversión. Me puse a tratar de investigar si el duque de Wellington y Ridley Scott tenían algún tipo de parentesco, pero no encontré absolutamente nada. Pero sí, es que era obvio que era una película que sobre todo ensalzaba la parte británica. Y aún así te cae mal el duque de Wellington. Todos los chistes británicos que sí, que Napoleón no tiene modales. Que lo hacen ver como, queriendo verlo como un cerdo, queriendo verlo como una persona furiosa, depresiva, cobarde. Y es como un tirano que dispara monumentos históricos como a las pirámides, que eso no ocurre. Eso jamás pasó a Napoleón. De hecho, la campaña napoleónica de las cosas buenas que trajo es que se consiguió la piedra Rosetta con la cual se pusieron a agarrar y a finalmente desentrañar que existían los malditos jeroglíficos de Egipto. Voy a checar eso porque hasta donde tengo entendido un cañonazo mal dado sí que le... Habría destruido las pirámides, pero nunca disparó las pirámides. Quizás no, pero un cañonazo mal dado que... Hasta donde tengo entendido, sí que le quitó la nariz a una de las esfinges. Eso tienes que investigarlo. Yo lo que tenía entendido es que no me acuerdo qué ejército de no me acuerdo qué emperador, porque Egipto ha sido ocupado. Es que Egipto ha sido ocupado muchas veces por potencias extranjeras a lo largo de su historia. Okay. Uno de esos agarró y le quitó el mármol a las pirámides, pero no estoy que seguro que no fue Napoleón, porque las pirámides originalmente eran así como pirámides, pero repletas de mármol que brillaban con la luz del sol. Esa veía muy bonitas y de color blanco. Pero ya no lo tienen, evidentemente. Entonces, empecemos con este programa de una vez por todas. Sí, aparentemente sí, men. Aquí dice que en 1798, bueno, fue lo de las campañas napoleónicas, en el cual el general francés utilizó la formación en cuadros y destruyó las pirámides de Giza, así como parte de la gran esfinge de Giza. Oh, sí es cierto, entonces. Sí. Oh, el 21 de julio de 1798, entonces. De acuerdo con el portal de wikipedia.org. Que dirán, Wikipedia no es fiable. Ok, pero hay que decir que se basa siempre en alguna referencia. Y de hecho ya ha mejorado con el paso de los años. Ya sí, yo creo que puedes referenciar Wikipedia como tal. Al menos no han cuidado mucho. Excepto esas páginas que tienen que ver con cienciología. Tienen que tener mucho cuidado con quién se meten. Total, yo había escuchado que en otro, como un historiador que estaba escuchando hace rato, que era José María Villalpando, que nunca le exploró las pirámides, pero... Entonces, y tú Wikipedia dice que sí, pues ¿quién soy yo para...? Bueno, tiene base, tiene algo con que referenciar esta información. Pero entonces, ¿quién es Napoleón? Bueno, originalmente, una de las cosas que nadie le sabe es que realmente Napoleón Bonaparte no se llamaba así. Se llamaba Napoleón de Bonaparte. Napoleón di Bonaparte. Sí, era de origen italiano. Ah, sí, cierto. Que por eso cuando llegó a... ¿Y era de la isla de qué? No me acuerdo de qué isla sea. Sé que era francés, porque pues no hubiera podido llegar tan lejos porque nació en Francia. Pero su familia sí era de origen italiano. Creo que era de Porcela, la isla donde es Napoleón. Y esto es importante ya que a partir de ese momento los austriacos y... sobre todo se sentirán humillados más adelante porque dicen, ¿cómo es posible que un campesino, un tipo de la nada, vino y nos humilló? Bueno, cosas importantes de Napoleón. Sí, Napoleón agarró y nació en una familia que era moderadamente acaudalada. Su padre se muere joven y se queda como la cabeza de la familia. Sí. Entonces... que por su origen realmente en el gobierno monárquico de Luis XVI no iba a tener muchas oportunidades para ascender. Esto cambia con la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa, Psycho? Vos ves que en un video de YouTube. No voy a explicárselo ahorita. A ver, rápidamente. Unas mujeres se enojan porque elevaron un poco el precio del pan.
mucha gente pierde la cabeza. Los reyes tratan de hacer, de todavía conseguir el poder. No lo consiguen porque tratan de escapar en medio de la nada y eso se toma como una de los más grandes afrentas contra Francia. Y les cortan la cabeza. Luego llega un tipo llamado Robespierre que implanta la era del terror y sigue cortando cabezas, pero piensa que eso no es suficiente. Y corta más. Entonces implanta la era del gran terror. Porque el terror comparado con lo que viene no es nada con lo que vendrá. Y sigue cortando cabezas hasta que intenta cortar la cabeza a los políticos. Los políticos dicen, no, mi cabeza no. Que los cortaremos a ti primero. Él trata de dispararse para evitar que le corten la cabeza. No lo consigue. Y aún así le cortan la cabeza. Bueno, que hierro mata, hierro muere, caballero Said. Y bueno, total. Se trató de acabar con la monarquía absoluta. En el camino se crearon algunas de las bases de lo que viene siendo la garantía de los derechos universales de los seres humanos. Y pues en todo esto, resulta que es todo bien conocido esto, que María Antonieta fue cortada porque existe la leyenda que dice que le dijo al pueblo, si no tienen pan que coman pastel. Eso tienes que admitirlo. Eso hubiera estado bastante rígido. Como uno de estos tweets en la actualidad. Sí, entonces... como ella era hija de un emperador austrohúngaro y prusiano, pues resulta que ellos no se quedaron con los acusados cuando vieron que la descendiente de esos tipos pues, se murió, ¿no? Porque era de ellos. Entonces le hicieron una guerra a Francia. El ejército revolucionario pues necesitaba proteger sus fronteras y es aquí la oportunidad que Napoleón esperaba para agarrar y tener la oportunidad de mostrar lo que valía. Napoleón sí era una persona que de hecho al principio se le dice que era de joven muy taciturno, que se la pasaba más que nada estudiando de tácticas, viendo cómo eran las innovaciones de las nuevas armas, cosas de militares. Le dio mucha importancia a la prevención de la topografía y demás, y él quería y después de toda esta preparación al fin había llegado su momento para poder congraciarse como el general más grande de toda Francia, ¿no? Y digamos que en este momento pues muchos de los que eran leales a Luis XVI pues eran generales franceses muy consagrados que cuando vieron que estalló la revolución lo que mejor que hicieron fue huir. ¿Te refieres a la campaña de 1993 donde Napoleón marcha a Italia contra los austriacos? Sí, que es la batalla de Tolón, si no me recuerdo. Ok, en esta pues es lo que te digo, regresa como un gran general. Y los austriacos se sienten humillados de que, ¿cómo es que un campesino nos vino y nos humilló? ¿Cómo vino así de la nada a hacernos pedazos? Debo decir que Napoleón, creo que sería buen momento para agarrar y señalar por qué Napoleón fue un antes y un después en hacer la guerra como tal. Porque sí, una de las grandes innovaciones que trae Napoleón, además de las formas educativas, del código civil francés que sirvió como base a todos los códigos civiles del planeta Tierra y la banca francesa y demás, que ya hablaré después, sus prácticamente innovaciones militares. Napoleón era un maestro en dividir y conquistar, caballero Said. Entonces él se dedicaba a usar prácticamente tácticas en las cuales se hizo que en el ejército de antes de Napoleón, todo el ejército completo de un reino iba junto, completito. Okay. Todos ahí marchando de forma relativamente desorganizada. La idea era mover la mayor cantidad de personas posibles, entonces abarcaban como que mucho terreno y se iban como que teniendo que tener un montón de convoys de suministros detrás de ellos para alimentar todo este ejército. Y si no alcanzaba suficiente, pues sacabas de otras regiones y tenían que ir en convoys de carretas que iban hacia allá. Claro, hicieron la Blitzkrieg. Bueno, sí, pero es justo que tienen que marchar. Pero el terreno no es que sea siempre regular, caballeros. A veces tienes que hacerte más chiquito, a veces más grande, y lo que vas moviendo a las tropas para que todas juntas se encajen, pues es complicado. Sí, él se dedicaba a saquear básicamente a los pueblos para obtener sus suministros. Sí, pero no iba con todo el ejército junto. Lo que Napoleón la idea es que esa idea del ejército gigante es estúpida. Sí. Entonces él agarra y decide crear pequeños mini ejércitos, como que se les llamó cuadros, divisiones. Por eso ahora se oyen divisiones de infantería, divisiones de paracaidistas, divisiones de... Estas divisiones son como pequeños ejércitos que no solamente incluyen infantería, incluyen parte de caballería, incluyen ingenieros, catapultas, de manera que puedan, si de repente están peleando solos, puedan dar batalla de una manera más organizada y más completa
que de repente si está en una ala solo de infantería y que las de artillería están hasta el otro extremo del ejército donde los pusiste. Ok. Lo cual encima hace que no tengas que seguir un único camino. Puedes dividirlos, tú vas por allá, tú vas por allá, tú vas por allá, nos vamos a venir en tal lugar y en el camino pasas por las aldeas que te den comida, te den cosas y te marchas. Y es mucho menos extenuante y menos doloroso para una aldea darle un poquito de comida a un batallón de 2,000, 3,000 personas que llegar todo el ejército del rey con 40,000 personas y todo se sabe que dejas la aldea pues medio muerta de hambre y que aún así no sea suficiente. De hecho, hablando de esto, no sé si lo vas a mencionar, pero estaba estandarizado en aquella época que las marchas fueran a 70 pasos por minuto. Napoleón consiguió hacer que las marchas fueran a 120 pasos por minuto, haciendo que su ejército fuera increíblemente más ágil y móvil que el resto de los ejércitos que marchaban en aquella época. Pero ¿cómo es posible? Porque las unidades más pequeñas van avanzando más rápido. Sí. Y de hecho, eso hacía que no solamente fuera más rápido llegar, sino que Napoleón podía llegar antes al terreno que él quería meterse. Él, de hecho, implementó lo que se conoce como las estrategias a profundidad, donde antes los generales, los reyes que llevan con sus ejércitos medievales, pues prácticamente iban y decían, pues vamos a hacer, vemos cómo está el ejército desplegado del enemigo. Muy bien, ya llegamos, vamos a hacer un ataque frontal y de ahí pues se acaba todo. Napoleón es de los primeros que empieza a tomar el campo de terreno como una ventaja táctica importante. De hecho, que es el primero que lo toma, es el que mete esta innovación. Y él va a estar tomando una decisión bastante ampliada de dónde quiere tener, no solamente de la carga principal, sino de a dónde van a tener que replegarse si tienen que echarse para atrás para hacer la táctica de división, si de repente tienes que agarrar y darte una vuelta, por qué camino es el mejor que tienes que ir y dónde quieres que las tropas del enemigo estén posicionadas en el para mayor ventaja para ti y que los puedas vencer más fácilmente. Además de esto, retomando lo que decías de divide y vencerás, en este punto él creía de que, ok, en la guerra tal, tú tienes que derribar un punto, tienes que hacer que toda tu munición se concentre en un punto y a partir de ahí dispersar ya el fuego. Con un punto se refería, se piensa que se refería al flanco más fuerte que tuviera un ejército. Una vez que cayese, el resto de las tropas se dispersarían y es ahí en la persecución que iban a caer el resto. Esa era la táctica principal y la que más solía emplear en todas sus batallas y pues le funcionó, salvo por unas 2 o 3 batallas. Bueno, sí tuvo varias derrotas, pero el problema es que esas derrotas fueron muy catastróficas, pero en su mayoría casi fue imbatible durante casi 8 años, 9 años. Pues de 1804 a 1814 que fue vencido fue prácticamente... Bueno, Rusia, esta otra Austria-Hungría, Prusia, también Suecia, que vino también a combatir con él. Sí, pero me refiero más a su campaña que hubo con Rusia, que esa fue una de las más terribles. Sí, que tuvo que regresar, ¿no? Pero sí, que le agarró al invierno. Entonces, además de que Napoleón prácticamente cambió la forma de hacer guerra de una forma lineal a tomar en cuenta el espacio y el tiempo en el que vas a estar y combatiendo, hizo una reforma muy fuerte de lo que viene siendo la utilización de la caballería de manera integrada. Antes de Napoleón, la caballería a menudo actuaba de manera independiente, sin una integración efectiva con las otras fuerzas. Y pues nosotros hemos visto películas como por ejemplo esta que hizo Brad Pitt de un griego, la Ilíada. ¿Cómo se llamaba este tipo? Troya. Okay. Y tú ves que agarran, nos mandan así de frente, rompen y como que están peleando de manera integrada como con otras fuerzas. O sea, que están como... ¿Te refieres a la batalla de los bastardos con Jon Snow mandando sí, eran las batallas medievales. Jon Snow mandando su caballería... A lo estúpido. ¿Sí? Sí. Napoleón prácticamente integró la caballería de manera efectiva, coordinada. Y aquí la cuestión es que él decía que, como tú dices, que hay puntos que son focales en una parte del ejército donde si los atacas puedes agarrar y ir desfragmentando, ¿no? Pero no, lo que yo encontré es que la caballería no se enfocaba en los puntos más fuertes porque estaban mejor defendidos, sino que agarraba Napoleón, veía cuáles son los flancos más débiles, mandaba a la caballería que fueran a causar caos en esos puntos y ya que estuvieran desorganizados, los retiraban rápidamente para que la infantería que venía detrás de la caballería cosechara o terminara de rematar a lo que ya había debilitado a Napoleón. Entonces, encima, él siempre tenía una carga de caballería, un regimiento de caballería especial y veterano
para que usaba como su as bajo la manga para situaciones realmente críticas o realmente donde ya quiero que la victoria esté sellada. El cual de hecho vemos al final de la película, lo cual está bien retratado. Está bien, eso que pasa al final de la película de Ridley Scott, donde Napoleón manda su as bajo la manga para tratar de enfrentar a los ingleses y que son vencidos por un cuadro que hacen los ingleses, eso sí ocurrió. Pero fue por un error táctico. Sí, también al final de los días Napoleón ya también tenía... No era tan el genio táctico que alguna vez fue. Sí, envejeció. Básicamente. Sí. Ahora, otra cosa importante que hizo Napoleón al cambiar este gigantesco ejército en divisiones de ejércitos es que consiguió cambiar la forma en la que se hacía el mando. Antes todo el mando estaba que el rey está sentado en una mesa y el rey es el que decide, o el gran general decide, ok, todos van a hacer esto, y cuando están en medio de la batalla tienen que irlo a buscar, mandar mensajeros, los grandes generales para decir, tú muévete para acá, tú vente para allá. Y eso es muy ineficiente porque la batalla es cambiante y puede pasar cosas que a lo mejor no tenías previstas y que si no sigue las órdenes pues te va a matar el general, ¿no? Claro, el movimiento de las órdenes pueden cambiar a lo largo de la batalla. Napoleón cambia esta situación completamente. Cada una de las divisiones tiene un mariscal que va a estar armando estas divisiones y van a tener independencia de decisión al momento que estén en la batalla. Eso sí, la estrategia se define de manera a puertas cerradas con Napoleón al frente y con todos sus mariscales diciendo, la estrategia general es esta, tú vas a ir para allá, tú vas a ir para allá, tú vas a ir para allá, si ves esto vas a hacer esto. Y ya que Napoleón da las instrucciones generales de cuál es el objetivo que se quiere cumplir, los mariscales ven y toman las decisiones ellos mismos de cómo lo cumplen o si tienen que retroceder. Total, que eso hizo el ejército napoleónico mucho más impredecible y mucho más confuso de lo que se viene haciendo la guerra hasta ahora. De hecho, con lo que cuentan los ejércitos enemigos a los que venció Napoleón es que era muy confuso pelear contra él porque ellos estaban muy acostumbrados a que toda una carga completa de ejército gigantesco se movía y tú más o menos puedes predecir, bueno, esto se está moviendo para acá no va a pasar este lado, pero con el ejército de Napoleón era como que muy confuso porque de repente se veía de manera tan coordinada y tan rápida que no tenías tiempo para responder con tu gigantesco ejército que se movía como un ente único. Y eso es realmente gran parte o la clave que hizo que Napoleón ganara tantas batallas en sus guerras al inicio. Ahora, ¿qué otra cosa hizo interesante Napoleón aparte de la descentralización? Sí, el uso de los cañones. En las guerras medievales, y sobre todo antes de Napoleón, los cañones estaban como que medio dispersos, ¿vale? O sea, se usaban al principio, sobre todo antes de que empezara la batalla, usabas todas tus cargas de artillería y ¡pum! Ya se acababa y ahora sí te vas con la infantería y la caballería y lo demás. Pero con Napoleón él decide, es que estas madres son, si las pones juntas, si las pones en un punto de terreno efectivo, puedes causar un daño terrible al ejército enemigo de maneras que literalmente ya lo vas a desmoralizar completamente y vas a estar teniendo un ejército que va a estar medio asustado y demás. Tan es así que, por ejemplo, en la batalla de Austerlitz hay un punto en el cual su carga de artillería consigue hacer retroceder a unos refuerzos del enemigo. Y esto le ayuda precisamente a que terminar de envolver al ejército enemigo y vencerlos en Austerlitz. Sí, ya llegaremos ahí. Pero sí, realmente él cambió la forma en que usaba la artillería y sus ejércitos pasaron de ser con él básicamente, en pocas palabras para los que no te todos los tejidos, más rápidos, veloces y eficientes. Sí, básicamente hizo una especie de guerra un poco más relámpago, que se perfeccionaría en la Segunda Guerra Mundial, pero no llegaremos a eso. Sí. Entonces, caballeros, tú tienes ahí todas las guerras napoleónicas, pero aquí tengo otras cosas que hizo Napoleón que sean importantes y no sé si vale la pena decir. Bueno, tendría que valer la pena decirlo porque realmente cambió una forma de la vida en la Tierra. Aún no es gobernante. Para estas fechas... No, es general, 1993. Ok, 793. 793. Ok. Después, tras haber humillado a los austriacos... realmente Francia no tenía como un rival como tal, salvo los sucios y odiosos piratas ingleses o corsos o lo que... Los británicos. Los británicos que se dedicaban a, pues con su armada invencible, sus barcos que eran muy superiores a la fuerza naval francesa, a saquear sus rutas marítimas. Por lo cual Napoleón se dirigiría a una conquista de Egipto. ¿Por qué? Porque si los británicos son los malos en este cuento. Bueno, pues en este cuento que nos contamos,
Es para quitarle las rutas marítimas y de comercio que tiene tanto con India principalmente y pues cortar esos suministros. El canal de Suez, ¿no? Que está en Egipto, que era la vía fluvial más importante de comercio de Inglaterra. Ajá, de esa manera pues dejar sitiada Inglaterra en un solo lugar que no pudiera comerciar con nadie y de paso pues también hacerse con un poco de riquezas. Que pues todos sabemos que Napoleón se dedicó también a saquear varias tumbas para hacerse con esas riquezas. Ahí se enfrentaría contra los mamelucos sobre todo y pues Napoleón tendría esta increíble frase que diría: señores, ante nosotros 40 siglos de historia nos contempla. Ya, pero sí, porque ¿de quién era Egipto? O sea, ¿era de los ingleses? No, era del Imperio Otomano. Por eso se metió contra mamelucos. Pero eran aliados de los ingleses y como realmente de la práctica administraban ese canal, pues se tuvo que enfrentar con ellos. Lo más importante que podríamos decir en esto es que Napoleón logró aplastar a los mamelucos debido a que ellos tenían una fuerza de caballería mucho más poderosa y eficiente en cuanto a el desierto. El problema es que a partir de este punto es cuando vemos la primera vez que Napoleón usó la formación de cuadros, que no es una formación que él inventó. Esta ya se usaba en las antiguas peleas. Sí, o sea, los propios españoles llegaron a usar a través de tercios. Pero lo cierto es que a partir de este punto fue cuando se popularizó en Europa durante esta época. Ya, pero su implementación eficiente seguramente vio los conflictos de España, sobre todo cuando España era grande y fuerte y tenía un gran ejército. Diciendo, pero si funcionaba tan bien, ¿por qué nadie lo usó? Porque la gente odiaba a España. Debido a esto, a las conquistas que hubo en Egipto, a tratar de quitarle o tratar de hacerle un bloqueo comercial a Gran Bretaña, esto obligaría a hacer la primera gran coalición, que sería Austria, Gran Bretaña y Rusia. Sí, ok. Y esta sería la primera gran coalición que hubo. Y bueno, caballero, debido a esto, Napoleón se volvería el primer cónsul en 1799. Sí, y hagan de cuenta que mientras Napoleón estaba peleando para el ejército revolucionario, pues... Bueno, si estamos en la película de Ridley Scott, es aquí cuando Napoleón se enteraría de que su esposa le está coqueando y vuelve a Francia, pero no. Eso no ocurrió, ¿verdad? No encontré datos de diferentes. Sí, yo tampoco encontré datos que me dijera si era cierto, si fue una mamada que puso Ridley Scott. Me inclino a pensar que es una mamada que puso Ridley Scott para perjudicar la imagen de Napoleón, porque es lo que se le puso en toda la película de todas las maneras posibles. Y hagan de cuenta que este congreso de gente que era como que los cónsules que eran elegidos por el pueblo y demás, pues estaban siendo ineficientes y pues Napoleón dice, pues yo debería ser el que gobernara, y aquí es donde se conforma. Eran 3 cónsules, ¿no? Y él es uno de esos 3 cónsules, pero como el pueblo lo amaba más, pues él era el primero. Ya posteriormente se coronaría emperador, pero no... Ajá, en 1804, en diciembre de 1804, Napoleón se condecoraría como un emperador y en 1811 tendría un hijo con la hija de Francisco II. Es María Luisa de Austria. Ándale, exactamente, caballero. Sí, y ahora, ¿cómo es que Napoleón pasa de ser un cónsul amado por el pueblo que representaba a los revolucionarios a convertirse en emperador? ¿Qué ocurrió en ese proceso? Bueno, digamos que el proyecto Revolución Francesa no funcionó. Hubo muchas cabezas cortadas. Caos económico, se pelearon con el clero, y digamos que para aquellos tipos, pelearte con el clero era serio. Como a toda Francia. Sí, toda Francia estaba destinada a irse al infierno. Y ellos se lo creían, ¿eh? Hay que decirlo. Entonces, Napoleón, en vista de todas estas cosas que estaban ocurriendo en su labor como primer cónsul, empieza a hacer una serie de reformas que cambiarían la vida de Francia y del mundo completamente, ¿no? Para empezar, agarró e hizo la paz con la iglesia. Prácticamente durante la revolución, la relación entre la iglesia católica y el Estado se debilitó considerablemente, porque pues bueno, la iglesia decía, sí, es que el rey tiene derecho divino a gobernar. Y la revolución decía, ¿cómo te atreves? Y Napoleón pues buscaba restablecer la paz y la colaboración entre la iglesia y el Estado, lo cual lo hizo mediante el concordato, o los acuerdos, por así decirlo en español, donde se restauró la paz entre la iglesia y el Estado, permitiendo la práctica religiosa y garantizando la estabilidad y la ida al siglo de todos los ciudadanos franceses nuevamente. Y es aquí donde creo que Napoleón lanzó una de esas frases que sí está en la película, que dice, vi la corona de Francia en el suelo y la levanté con mi espada. Sí, la levanté con mi espada. Sí. Por otra parte, había un caos económico, que fue lo primero que realmente solucionó, ¿no?
Y pues es que después de la inestabilidad económica causada por la revolución, cada quien imprimía su propio dinero, los precios no tenías una garantía de cuánto te iba a costar el pan al día siguiente, literalmente ya no había ni para pinche pastel, había diferentes monedas, y pues se necesitaba estabilizar la economía y controlar la inflación, porque los precios subían de manera disparatada. Lo cual consiguieron Napoleón con la fundación de la banca francesa en 1800, y pues tuvo una efectividad increíblemente alta porque la Banca de Francia ayudó a controlar la inflación y proporcionó estabilidad financiera porque ahora estaba respaldado por el Estado y en ese momento era el cónsul de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo no vas a apoyar a Napoleón y su banca creada por él mismo, ¿no? O ideada por él mismo? Otra cosa que hizo Napoleón es hacer una reforma educativa, porque durante la revolución la educación estaba totalmente descentralizada y era bastante limitada, solamente para gente mucho más rica y más pudiente que todos. Y muchos ciudadanos no tenían acceso a una educación formal. La otra cosa que tiene problemas que está descentralizada es que cada quien enseña lo que quiere y no tiene un estándar. A lo mejor la academia de Toulouse, de militar, te enseña artes bélicas, mientras que la academia de París te enseña solamente a cosechar papas. Ajá, sí. Tienen que tener la misma matrícula de materias, carajo. Y pues con las reformas educativas, Napoleón buscaba crear una estructura educativa más centralizada y accesible para todos, con el objetivo de formar ciudadanos más instruidos y leales al Estado. El cónsul primero de Francia, o sea, Napoleón. Sí, todavía quiero cónsul en este momento, 1800. Tuvo una efectividad de moderada alta, creó una estructura educativa más centralizada, estableciendo liceos y escuelas secundarias, pero la educación aún estaba limitada a clases privilegiadas, porque pues tienes que pagarla, o sea, no es así como que el Estado te dé educación gratuita. ¿Te imaginas? ¡Qué locura! Sí. Otra cosa que hizo Napoleón, además de las cosas religiosas y militares que ya hablamos, es lo que viene siendo el Código Napoleónico. ¿Por qué el Código Napoleónico es algo, de hecho se considera su más grande legado de todo Napoleón, más allá de todas estas cosas militares que hizo? Y es que antes del Código Napoleónico, Francia estaba plagada de leyes dispares y desiguales. Había diferentes sistemas legales según las regiones, lo que generaba confusión y falta de igualdad. Si hoy te juzgan en París por tirar un pan, a lo mejor es una multa de pague con 10 francos. Pero si lo tiras, no sé, en Cornwall, agarran y te dicen, usted se va a cárcel durante 1 año. Y se le corta la cabeza. Eso es traición de la patria, tirar pan. Y mi baguette. Sí, no puedes hacer eso. Oye, una duda, ¿no encontraste si era cierto esto de que no se le podía llamar Napoleón un cerdo? No me sorprendería, pero no me sorprendería. De hecho, hay una cosa curiosa. En Skull Rumble hay un cerdito que se lee y Harima Kenji le pone Napoleón a su cerdo. Ay, bueno. Sí, de hecho también en Rebelión de la Granja justamente uno de los que está ahí es Napoleón. Creo que era de hecho un cerdo bueno en esa historia. Sí, ¿y por qué es importante Saikor? Porque por primera vez se establece la idea de que quizás sea buena idea unificar el derecho. Hay que decirlo que no todos los países siguen esto de la unificación de derecho. Por ejemplo, Estados Unidos tiene su propio código de derecho dependiendo en qué estado estés viviendo. Pero, por ejemplo, en nuestro país, México, si bien cada estado tiene unas leyes diferentes, en sí hay un marco normativo legal autónomo que no puede que ejerce para todos los mexicanos y debe ser respetado por las demás leyes de los restos de los estados. Si no las siguen, pues no puedes implementarlas, ¿no? Sí, por eso es que en Oaxaca y en la CDMX el aborto es legal, mientras que en estados como Monterrey, Sinaloa, sobre todo los del norte, no lo es. Y otra cosa es que Napoleón, en este código jurídico napoleónico, implementa por primera vez lo que viene siendo la igualdad ante la ley. Todos tenemos que ser iguales, sin importar el crimen que hayas hecho, sin importar tu condición de nobleza, plebeyo o clero. Tienes que, si cometiste perjurio o asesinato, tienes que ser procesado bajo las mismas leyes. Obviamente, hay diferencias en el castigo dependiendo de cuánto dinero tienes, pero tienes que ser procesado por esa infracción, ¿no? Y bueno, y la última cosa que sí es importante es que por primera vez Napoleón introduce lo que viene siendo la propiedad privada. ¿Qué me dices, caballero? Sí, o sea, la protección de propiedad privada es una de las cosas fundamentales con las cuales el capitalismo abrazaría para poder expandirse a lo ancho y largo del mundo. Y con Napoleón poniéndole su código protegiendo ante la ley la propiedad privada y el hecho de que el Estado te reconozca y proteja lo que tú has comprado, es un hito en la historia de los códigos, leyes legales y civiles de la historia de la humanidad. Bueno, aunado a esto, debido a toda esta expansión que han visto de Napoleón,
Portugal se uniría a la coalición de Gran Bretaña, Austria y Rusia. ¿Pero por qué se unían? Bueno, porque Napoleón dice, no nos puedo vencer en el mar, no nos puedo vencer en el mar, ¿vale? Pero impediré que toda Europa comercie con ustedes. Y quiere hacer un bloqueo continental para que Gran Bretaña y Reino Unido no pudiera comerciar con nadie. Y Portugal se opuso ante ellos. Y esa es la razón por la cual hablan con el rey español, Fernando... el papá de Fernando VII, no me acuerdo cómo se llamaba. Y pues le pide permiso inicialmente para que puedan pasar con tropas con España, para que juntos con los españoles invadir Portugal y pues expulsar a los británicos del continente. No lo dejaron, ¿no? No, sí lo dejaron. O sea, de hecho al principio... Ah, sí, cierto. Que dijeron, sí, claro, pase, solamente van a pasar sus tropas, ¿verdad? Y ya luego Napoleón dijo, ¿sabes qué? Me gusta mucho España. Eso fue más complicado porque, como yo lo encontré, es que empiezan muchas tropas francesas a tomar diferentes pueblos, ¿no? Y entonces los españoles empiezan a desconfiar profundamente. Oye, ¿no nos viene a conquistar? O sea, ya viste todo lo que hizo con los demás. Literalmente trajo un ejército completo con cañones, caballería, infantería. Es que esta clase de forma de hacer guerra no lo hemos visto. O sea, es que literalmente ya nos tomaron. Tonterías. Francia nunca solamente está pasando por aquí, ¿verdad, señor Napoleón? El punto es que las tensiones estuvieron tan fuertes que empieza a hacer una rebelión y pues ahora sí Francia y España entran en guerra y pues Napoleón le gana fácilmente a España. Porque ya está ahí. La cosa es que todos bien conocidos por los latinoamericanos que pusieron al grandioso Pepe Botella, José Bonaparte, a gobernar como rey de España y de las Américas, ¿no? Lo que ustedes no saben es que Pepe Botella no quería el trono de España. Decía, oye, pusiste a nuestros hermanos en Holanda, en Italia, en Austria, en varios diferentes lugares, y a mí me dejas España. O sea, ¿qué España? ¿Por qué estaba tan imputado? Porque toda la familia de Bonaparte, incluyendo el propio Napoleón, consideraban a los monarcas españoles como unos completos ineptos, corruptos, desgraciados, como que España era la basura de Europa, no merecían estar en Europa, merecían estar en Latinoamérica. Y encima Napoleón se los dijo en la cara a sus monarcas cuando los tomó presos y los llevó a Francia. Son realmente los monarcas más ineptos que conocí. Al menos los británicos, odio a los británicos, pero incluso ellos son eficientes y hacen las cosas por su pueblo. Ustedes son la vergüenza de todas las monarquías habidas y por haber. Ay, Dios mío. Bueno, eso también desataría un movimiento independentista en varias partes de Latinoamérica. Sí, porque pues ya no estamos gobernados por... Espera, un momento, ¿no le juramos lealtad al rey de España? Sí. ¿Y ahora es un francés? Cosas de la vida, ¿no? Creo que deberíamos independizarnos. Y en algunos países funcionó como todo lo que viene siendo Chile, Argentina, Perú y demás. Nosotros mexicanos no nos funcionó. Nos fuimos en guerra 10. Hasta que los propios conservadores que apoyaban al rey dijeron, ¿sabes qué? Como que este proyecto de la independencia no era tan mala idea. Llaman a los terroristas, digo, a los insurgentes para unirnos en un ejército trigarante. Pero bueno, son cosas aparte. Hay programa de eso. Ya hay programa de eso. En Evox. Y pues... realmente mientras para convencer a José Bonaparte de que se quedara en España, dijo, oye, mira, yo sé que España es basura, pero lo que no es basura son las colonias. O sea, mira, México, mira, todo es la prácticamente más productiva. Así que trata de gobernar para quedarnos con ella. Y de hecho, cuando perdió España después José Bonaparte, porque pues ya era imposible seguir teniendo la corona ahí, que se tiene que retirar de España, Napoleón dijo, no te preocupes, yo tengo un plan para independizar todo México y las Américas. O sea, y era en parte desquite y en parte venganza contra España. Aún así nos cobraron pasteles, por cierto. Sí, desgraciados. A precio de oro, por cierto. Lo que Francia da, Francia quita. Sí. ¿Qué más tienes de tus guerras napoleónicas? Ok. A partir de este momento es cuando realmente Napoleón estaría imbatible. Durante la época de 1805 hasta 1811-12, podríamos decir, literalmente Napoleón no perdió ni una sola batalla. En el continente europeo. En continente europeo. Posiblemente la única derrota que pudo haber tenido era la batalla de... aquí la tenía. Yo tengo una batalla de Trafalgar. 1805 también. De Abakir, única derrota. Yo tengo que perder la batalla de Trafalgar y eso es muy importante. Quiero hacer un programa, pero para resumírselos, fue una batalla entre la armada combinada de España y Francia contra la armada de Inglaterra. Y pues concluyó con la derrota casi completa de todos los barcos franceses y españoles. Lo cual provocaría que Inglaterra dominara los mares durante un siglo.
completo. Pero la batalla de Trafalgar es en esta época. Sí, 1805, búscala. Joder. Bueno, el punto es que a partir de aquí podemos ya ir a una de las batallas más importantes de toda la historia de Napoleón, que sería la de Austerlitz. Y es que esta sería como la batalla que si fuese una orquesta estaría perfectamente puesta. Todos los cañones, todo el ejército, toda la inteligencia de fondo que había para poder ganar esta batalla estaba tan bien preparada que es imposible que no se hayan visto venir eso. De hecho, el propio Napoleón lo considera en sus memorias, que de hecho hay un libro que se llama Memorias de Santa Elena, que él considera que es la batalla más impresionante que jamás hizo en su pinche vida. Su obra más importante en términos militares. Ok, ¿por qué pasó? ¿Por qué la considera la más importante? Bueno, digamos que la suma de las fuerzas, tanto austriacas como rusas, superaban en muchos números a las tropas de Napoleón, me parece. Y si no me equivoco, que eran aproximadamente unas 77,000. No, esta fue de otra. En fin, había una gran diferencia de fuerzas en este sentido y Austria y Rusia tenían un ejército mucho mayor. Entonces, ¿qué hizo Napoleón? ¿Cómo vencerías un ejército más grande? Por mucho que tengas un buen terreno, por mucho que tengas buenos cañones, a final de cuentas, hasta la mierda rodea, como es un buen dicho en Total War. Y realmente al final las fuerzas, si por el simple número de mandártelas, pues te van a terminar ganando. Miren a Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo le hizo para ganar esta guerra? Bueno, primero que nada usó la parte de inteligencia. Siempre mandaba a un ejército un poco... Yo también entendido que eran jinetes de caballería que iban con 2 caballos a buscar información del terreno y que en todo el tiempo estaban los soldados. Además de eso, pero empecemos con el engaño que les tendió Napoleón, como un Loki. Napoleón empezó simplemente mandando un pequeño ejército, haciendo ver que era un poco débil, un ejército menos preparado que el que realmente tenía. Atrás tenía su ejército fuerte, el ejército poderoso, mientras que adelante tenía un ejército bastante más reducido, mucho más reducido que los otros. Con todo esto estuvo haciendo durante varios meses, si no es que años, varios movimientos políticos, hablando con otras personas, tratando de verse como en debilidad, tratando de hacer que ellos dieran una avanzadilla. Y finalmente en el territorio de Austerlitz, junto con 2 lagos que en ese momento estaban congelados, se tendería la trampa final. Al ver que Napoleón, que todo ya está en posición, simplemente tendería la última carnada, que sería mandar un par de mensajeros tratando de negociar la paz, que ya no tenía sentido hacer eso. Las tropas dijeron que negocie la paz, es el momento de atacar. Obviamente está en inferioridad, entonces no hay más tiempo que perder. Las tropas avanzan con todo eso, una increíble cantidad que fácilmente podría haber... Son 85,000 del ejército que iba a enfrentar a Napoleón, y Napoleón solo tenía 72,000 soldados. Entonces lo superaron con bastante número. ¿Qué sucedió? Una vez que se posicionaron en el lagos de... Bueno, al principio, este ejército reducido que tenía Napoleón adelante trató de disparar para diezmar uno de los flancos más importantes de aquel ejército y entonces tendieron en retirada completamente. Con ese flanco completamente derribado, este ejército empezó a avanzar sobre los lagos congelados que había en aquel momento. Y es entonces cuando Napoleón vemos que hace su táctica maestra que vemos en la película, que dispara cañones en este lago y muchas de las tropas cayeron en este lago congelado, ahogándose o muriendo de hipotermia en aquel momento. Y es entonces cuando despliega toda su armada, una caballería poderosa, un montón de ejércitos trabándose en esto, y finalmente Napoleón conseguiría, tras 9 horas de combate, una victoria aplastante contra un ejército muy superior a él. Sí, mira, yo tengo una historia un poquito diferente, porque de lo de los lagos aparentemente yo busqué, fue lo primero que busqué, si realmente pasó eso. Sí pasó, pero no como te dicen que fue una batalla en medio del lago, como lo muestra en la película. No, sí, por eso digo, nada más una parte, una porción de su ejército sí que cayó a estos lagos. Sí, y pues prácticamente lo que tienen que entender es que él dejó una carnada como una parte de un ejército reducido, que su grueso estaba más al norte, por así decirlo, en una batalla donde estaba como bastante niebla. La idea era que como el ejército enemigo estaba posicionado en lugares altos, que bajaran hasta donde estaba el ejército más reducido, ellos provocaron hasta que intentaran rodearlos por la parte sur y luego marchar hacia el norte de ese ejército enemigo, mientras él y su ejército del sur, su ejército del norte iba a avanzar sobre ellos desde el norte a rodearlos, mientras el ejército del sur mantenía a los soldados que estaban tratando de romperlos ocupados.
Napoleón precisamente consigue esto, porque su ejército del sur no solamente estaba compuesto por esta partecita de atrás, sino que el ejército que iba a recibir refuerzos, y pues al final de cuentas consigue dividirlos, consigue agarrar y hacer que el ejército que tenían más al sur lo entretenga lo suficiente a los soldados que quieren romperlos. El ejército del norte de Napoleón agarra a los que estaban en las montañas a romperlos y hacerlos retroceder completamente. Y al final, pues, cuando termina de hacer retroceder, Napoleón avanza con su ejército que había ocupado las montañas hasta donde estaba el ejército del sur para agarrar y hacer el ataque de pinza al grueso que había tratado de romperlos. Bueno, sí, efectivamente, y básicamente con esto pues consigue una victoria aplastante. Sí, completamente. Y eso de los cañones que rompen los lagos, bueno, es que cuando estaban huyendo los ejércitos enemigos, pero huyendo, los cañones franceses trataban de agarrar y romper los lagos para que se hundieran. La campaña la propaganda napoleónica decía que se murieron cientos de miles de soldados, pero los ejércitos enemigos dicen que solo fueron como decenas de personas. No fueron tantos como te muestra la película de Ridley Scott. Bueno, rompieron lagos, lo cual se ve cool. Sí, pero lo que sí podemos decir definitivamente es que el ejército enemigo no fue tan estúpido como para no tener topógrafos y decir, señor, aquí hay un lago, no debemos pelear aquí. Además de esto, hay que decir que ¿por qué hubo esa tal desorganización? ¿Por qué no pudieron reaccionar a tiempo? Y es que también se menciona que había muy pocos generales para la increíble vastedad de ejército que estaban manejando. Entonces era como un ejército fuerte, pero bruto. Sí, de hecho los generales al mando eran el emperador Francisco II de Austria-Hungría, ¿sí? El emperador Alejandro I de Rusia y el general Kutuzov también de Rusia. De hecho, Kutuzov era el que trató de desaconsejar a Alejandro I de que no mandara la avanzadilla a morder en la zona de Napoleón, pero dijo, tonterías, yo vengo por la gloria, por la victoria. ¿Te imaginas cómo voy a quedar ante el pueblo ruso si gano esto? Yo estoy aquí por las chicas y por la gloria, y se acabaron las chicas, así que avancemos. Sí. Ok, entonces, tras esta derrota para la coalición en Austerlitz, esto conseguiría que Napoleón pudiera hacer un bloqueo total de comercio en Inglaterra, por lo cual, además a la coalición que ya estaban unidos, todos portugueses, rusos, austriacos, ingleses, también se uniría España a esta coalición. Sí, y pues mientras tanto, como ya estaba vencido el emperador Francisco II de Francia, pues no solamente agarra y le tiene que dejar más territorio, sino que tiene que pagar una compensación de 40 millones de francos a Napoleón para que se pueda hacer la paz. Y bueno, cosas que tenemos que desmentir en la película, de que Napoleón siempre amó a su mujer. Hay una parte de la película donde Ridley Scott narra que como Napoleón no podía tener herederos porque Josefina por alguna razón no le daba, de razones porque Josefina tenía 40 años y ya no tenía para dar más hijos, pues el rey Francisco II en la película supuestamente a Napoleón le ofrece o le pide que le dé la mano a su hija. Y que cuando una hija está comprometida, dice, uy, bueno, que le dé la otra. Y parece como que medio desesperado y encima el emperador como que se queda medio, no, esto es una afrenta, yo no quiero hacer esto. Total. ¿Qué pasó realmente? El emperador Francisco II se entera de que su esposa de Napoleón, Josefina, no le puede dar hijos. Es mi oportunidad. Y dice, es mi oportunidad. Entonces le presenta a María Luisa, que tiene 19 años y que le va a dar el heredero que tanto ¿No tiene 15 como en la película? No, tiene 19. Riddle, estás enfermo. Estás enfermo. Te digo, trata de hacerlo lo peor posible a Napoleón de todas las maneras. Y si tiene que mentir en el proceso, lo va a hacer. Porque el tipo Ridley Scott, el británico, odia a Napoleón con todas sus fuerzas. Una pena porque hasta Winston Churchill, que seguramente es de respetar, lo tenía como alguien grande. Pero en fin. Entonces le dice, bah, me aviento. Se divorcia de Josefina Bonaparte, se queda con María Luisa y tiene su grandioso heredero. De hecho, si bien Napoleón sí amaba apasionadamente a Josefina, su amor era la guerra. Su amor era la guerra y sus amigos. Quería a Josefina, pero amaba la guerra. Amaba la guerra y sus ambiciones. Tuvo una buena relación con María Luisa, por lo que yo estuve viendo. Entonces, tuvo su hijo. Le quedó genial. Eso de que Boy se lo presenta a Josefina es una pendejada. Porque varía. Nunca sabrás lo que sacrifique por ti. Una buena trama. Sí. Completamente. Entonces, así es como Napoleón tiene una nueva emperatriz. Y pues a Napoleón le convenía porque dice, bueno, ya teniendo a María Luisa como mi esposa, pues ya técnicamente soy Austria-Hungría y es mi aliada. Ya tengo otro bastión de fuerzas que puedo usar para conquistar toda Europa. Bueno,
Y es aquí donde veríamos una de las más grandes derrotas de Napoleón, que todo empezaría en 1812, en la batalla de Borodino. Logra hacer retroceder al ejército ruso, ya que a partir de aquí empezaremos a las campañas contra Rusia, debido a que ellos seguían comerciando con Inglaterra. Querían otra vez bloquear completamente Inglaterra, odiamos a Inglaterra, y pues es entonces cuando Napoleón, tras la avanzadilla, llegaría a Moscú. Recuerda las leyes de la guerra institucionalizadas. Una vez que capturas la capital enemiga, técnicamente se espera que haya una capitulación, o sea que te entreguen todo el poder y se acabe ahí la guerra. Pues no, lo que hizo Alejandro general fue seguir retrocediendo, pero al final quemar la ciudad. ¿Esto por qué lo hizo? Obviamente para no dejar ni un solo gramo de sal, ni un solo gramo de trigo ahí en la ciudad y que se murieran de hambre en el invierno. O sea, ¿sí pasó eso? O sea, eso de que en Napoleón llega a Moscú y se da cuenta que toda la ciudad está quemada. Sí, eso es real. ¡Ah! Vaya. Sí, es real totalmente. Y pues obviamente te emputas. No te puedes quedar en las ruinas porque se acerca el invierno. Entonces, o era retroceder a Francia sin haber intentado seguir adelante en las batallas o continuar. Y es aquí donde esto que ocurriría más adelante está ejemplificado como una de las jugadas de ajedrez más increíbles e ingeniosas del mundo, que la pueden buscar como el retroceso de Napoleón o Napoleón, ajedrez, retroceso de la batalla de Rusia. Y pues en estas jugadas de ajedrez, esta se ejemplifica a través de un rey, que en este caso sería Napoleón, siendo perseguido por un par de caballos que están ejemplificando la caballería de unos generales, en los cuales se va viendo cómo primero hacen retroceder a Napoleón de Rusia y después le dan el golpe final una vez que pues abandona estas tierras y le dan el mate en el ajedrez. En la campaña contra Rusia es un poco más complicado. Obviamente siguen avanzando, pero no hay suficientes suministros. Y en algún momento vi en Discovery Channel que también los botones de hierro que tenían los franceses o estos botones de metálicos provocaban que el frío se quedara mucho más en sus cuerpos y por ende muchos morían tanto de fiebre o por hipotermia debido a este simple detalle tan pequeño. Recuerden que, como dijo Saikor al principio, ellos no tenían una gran avancilla de suministros, sino que ellos los iban recuperando a través de ir saqueando, volver a un lugar y volverlo a saquear con tal de conseguir sus suministros. Pero Alejandro primero agarró y se llevó todo lo que iba antes de que Napoleón llegara. Y eso, combinado con el general Invierno, terminó provocándole una de las más grandes derrotas, tanto por la batalla de Beresina, que fue una retirada francesa al final después de eso, y dándole el golpe final por la de Leipzig, en la cual se desplegaron, de acuerdo a los informes que yo vi, más de 500,000 soldados entre franceses y austriacos y rusos en esa batalla. Entonces, al final fue una derrota catastrófica, hicieron retroceder a Napoleón, y debido a esta colosal derrota, Napoleón termina abdicando debido a ello. O sea, yo tenía entendido que prácticamente como una derrota tan catastrófica no tenía fuerzas, es enviado a Santa Elena, no, ¿cómo se llama? ¿Es la isla de Elba o Santa Elena? Es que no me acuerdo, las confundo las dos. Es Elba, ¿no? Es la isla de Elba. Bueno, es que esto también hay que decir que se juntó junto con las guerras de independización española. Y pues, vamos, no tienes España, Rusia te acaba de derrotar, regresas con muy pocos ejércitos, terminas abdicando. Y con pocos recursos, porque encima muchos historiadores consideran que la campaña de ocupación de España de Napoleón fue otro de los grandes errores, porque le obligó a destinar mucho más recursos para pelear una guerra de guerrillas contra los ciudadanos españoles. Pues prácticamente eso le hizo desperdiciar un montón de cosas que necesitaban en los momentos más cruciales. Y pues, como no lo terminó saliendo y al final José Bonaparte tuvo que salir huyendo de España, se considera como otro de los errores tácticos de Napoleón. Bueno, termina abdicando, como Saikor bien dice, en 1814 en la isla de Elba, y en 1815 regresaría, caballero, regresaría. Regresaría no es por todas, para quedarse con el mundo. Es todo o nada, maldita sea. Todo o nada. Bueno, en este punto, carajo, tienes como todo el mundo en tu contra. Sí, para este momento el hijo de Luis XVI, era Luis XVIII, bueno, nieto, tenía que ser nieto, pero era Luis XVIII, estaba ya en el poder, ¿no? Y pues llega Napoleón y dice, quítate, pinche gordo, ve, la corona es mía. La cuestión es que, pues, los británicos, austrohúngaros, rusos, no se iban a quedar con una de esas cosas. Dijeron, oye, güey, ya
¿Te quieres una derrota continental? Va, tendremos una derrota continental con todas las pinches cosas como a ti te gusta. En tu propio pinche juego. Austria, Inglaterra, Rusia, todos uniéndose para vencerte. ¿Sí? Y esto desembocaría en lo que ustedes conocen como la batalla de Waterloo. Ahora, ¿tú tienes información de qué pasa en la batalla de Waterloo, caballeros? Napoleón tenía 77,000 franceses, mientras que las fuerzas enemigas tenían más de 122,000 hombres. Entonces no pinta bien. Oye, pero un momento, Ridley Scott me había dicho que Napoleón tenía 120,000 tropas y estaba diciendo, oh, las tropas de tal, 150,000, oh, las tropas de tal, 200,000, oh, las tropas de tal, 400,000, oh, las tropas de tal, 500,000. Es muy complicado, casi tengo que enfrentar a 2 millones de soldados, pero puedo vencerlos si los venzo de uno a la vez. ¿Esa es una mentira de Ridley Scott? Obviamente, mira, más en aquellas épocas no podías desplegar tantos hombres en el campo de batalla. Sí, o sea, se me pareció medio absurdo, dije, güey, o sea, como que yo veo tanto, 2 millones, o sea, yo con 150,000 soldados, 120,000, por enfrentarme a 2 millones de personas, 2 millones de soldados es demasiado. Va, de uno a la vez. Okay. Sí, ahí te quiero mostrar como que Napoleón es un estúpido ambicioso. Hay que mencionar que esto de que dice Ridley Scott de que los ingleses, el comandante Wellington, le dio la estocada final, parece que en parte sí fue cierto. La cosa es que cuando la ves la Waterloo de la película de Ridley Scott es demasiado tendenciosa, porque tú ves que Napoleón manda ejército y caen entre las tropas inglesas. Luego manda caballería y caen. Cañonea a todos los soldados ingleses. Parece que les vuelan casi por encima y que no les hace absolutamente nada. Incluso el duque de Wellington está en medio del cañoneo, así mirando fuerte y valiente a Napoleón, diciendo, tus cañones me la pelan, Napoleón. Miren, ¿cómo ocurrió esta batalla? Algo que sí se menciona en la película es que efectivamente había un clima lluvioso, por lo cual esto era algo que no esperaba. Napoleón esperaba un clima seco y árido. Debido a la lluvia no era fácil recolocar las artillerías, no era fácil usar la pólvora, entonces eso ya fue un gran hándicap, y más si te estás enfrentando a un ejército muy superior a ti numéricamente. Además de esto, Napoleón ya no era el mismo tipo lúcido que fue en la batalla de Austerlitz. Y sobre todo que estaba perdiendo contratiempo, ¿no? Porque todavía no se estaban juntando todas las fuerzas. ¿Sí? Y quería hacer eso, sí, vencerlos uno a la vez antes de que se juntaran. Y sabía que el ejército prusiano venía detrás de él. Sí, efectivamente. No encontré este chiste de histeria que realmente era de que aparentemente las fuerzas estaban mucho más cerca de lo que esperaban. Tal vez sí existió ese chiste, tal vez no. Pero realmente lo que veo que terminó decidiendo esta batalla fue tanto el clima como la superioridad numérica. A final de cuentas, lo que podríamos decir es que, de acuerdo a la información que encontré, es que una vez que usaron la avanzadilla de su caballería, de su tropa de élite para tratar de finalmente acabar con el duque de Wellington, creo que era Duque de Wellington, sí. Perfecto. Había una milicia que estaba tumbada para tratar de evitar la artillería francesa. Se levantaron, fusilaron su guarnición de élite y esto obligó pues a Napoleón a retroceder. Y tras 4 días de estar retrocediendo, termina siendo pues capturado y exiliado. Y ahora tengo que decir una cosa, porque Napoleón atribuía la derrota a un mariscal que se llama Grouchy. ¿Por qué es importante? Porque hay una historia que ustedes no saben de Napoleón, porque Napoleón no termina con Waterloo yéndose a Santa Elena. ¿Qué me dices, caballero? Hay más de Napoleón que habría sido interesante ponerlo, ¿no? Más allá del final medio tristón que le dejó Ridley Scott. Bueno, ¿quién es Grouchy, no? Resulta que uno de los mariscales y Napoleón le dice, ok, mira, tú vas a venirte hacia donde está la avanzadilla del ejército austrohúngaro, vas a agarrar, los vas a perseguir y vas a hacer que las fuerzas prusianas del mariscal Blücher no se acerquen a mí, ¿vale? Tu único trabajo es agarrar, los persigues y regresas. Listo. Pero resulta que este Grouchy agarra, los persigue. Encima no era la cuadrilla que estaba persiguiendo no era tan numerosa ni tan importante para cambiar el destino de la batalla. Y lo que llevaba fuerzas que llevaban Grouchy pues eran importantes. De hecho, Napoleón le manda en medio de la batalla de Waterloo una mensajera a Grouchy para que regrese con las fuerzas, pero aparentemente no hizo caso, no recibió órdenes. Y pues Napoleón contaba con esos refuerzos porque era como que una batalla cronometrada. Encima, si ustedes buscan cómo fue exactamente la batalla de Napoleón, hubo momentos en el medio de la batalla con este duque de Wellington donde Napoleón le propinó importantes derrotas a divisiones del ejército inglés. Se quedó con una granja y un cuartel que se habían apoderado los ingleses.
Y pues prácticamente el duque de Wellington estaba como que sudando, esperando a ver a qué hora llegaban los prusianos a reforzarlo, porque literalmente no podía con Napoleón. Era demasiado para él. Parecía que realmente no podía hacer ejército, guerra en tierra. Eso que hizo Napoleón, que le salió mal la táctica de la caballería, sí, es correcto, es real. Pero recuperó alguna parte de esta caballería y pues todavía tenía su infantería y sus cañones ahí peleando, ¿no? La cosa es que Grouchy contaba con Grouchy para que llegara justo en el momento preciso para reforzarlo y terminar de aplastar a los ingleses, desbancarlos y ahora que avanzar y destruir a los ingleses, darse la vuelta y enfrentar cuerpo a los prusianos que desmoralizados al ver que el ejército inglés ya no los iban a apoyar. Hacerlos retirar o terminar la batalla por ese día y ya luego vencerlos después. Pero como Grouchy no pudo cumplir con las órdenes que le dio Napoleón de perseguirlos, evitar que se juntaran, y encima sí se juntaron después, porque el duque de Wellington dice, en la película dice, oh, santo Dios, qué bueno que vinieron. Pues literalmente termina siendo la derrota de Napoleón. La cuestión es que cuando tú ves la película de Ridley Scott, tú dices, pero si te estaba yendo muy bien. De hecho, ya literalmente vino para darle toque final. Sí, o sea, y el duque de Wellington dice, oh, gracias al cielo que llegó. Pero güey, o sea, lo estabas enfrentando. De hecho, ibas ganando. Ibas ganando la batalla. O sea, ¿por qué dices eso? No tiene sentido. Y ese es el problema cuando haces una película tan tendenciosa como hace Ridley Scott. Alguna cosa es que no quieres ensalzar a un tirano. Y otra cosa es que cambies la realidad para hacerlo ver peor de lo que realmente es. Ok, seguramente para las personas que no han visto la película dicen, pero Psycho, realmente no veo la tendencia en todo esto. Bueno, es que ustedes no vieron los amoríos, cómo cuquearon a Napoleón, cómo Josefina lo tenía como su perrito, literalmente. Usaba traumas de su madre, aparentemente. Cómo lo hacían poco hombre porque todavía no tenía un hijo. Ajá. Cómo tenía esas cuestiones, esos gestos extraños de una persona que quizás tiene habilidades diferentes. Ajá, parecía que es autista. Una persona con habilidades diferentes, caballero. Es que sería autismo. Bueno. En fin, a lo que quiero llegar es que no mostraron ante todo ese carisma que sí que permitía que personas, que soldados, que su propio pueblo pelearan por él hasta la muerte. Que digo, está bien no ensalzar a un tirano, pero otra cosa es tratar de reimaginar la realidad a cosas que no fueron. Totalmente. Y encima, creo que hay muchas batallas, mucha parte de la historia de Napoleón que pudo haber sido pero más interesante de buscar o de retratar que simplemente el hecho de ponerme casi la mitad de película de sus amoríos con Josefina. ¡Con Josefina! Por Dios. Y bueno, aquí se va la zona, perdón. ¿Qué tema para hoy, Napoleón? No, ahorita, disculpen, pasa que nos metimos tan de lleno en la trama que vamos a leer los comentarios al final. Una disculpa. Pero sí. ¿Paga para ir al cine? No, vete a ver Wish. Así te lo pongo. Como en Drifters, cuando Nobunaga está organizando el ejército de mosqueteros que recién usaban armas por primera vez, arqueros en los techos e infantería con enanos atacando, y se sorprendía que podía mandar instrucciones en tiempo real. Quería volver a pelear sus batallas de nuevo con esas gemas comunicadoras. Ganarían inmediatamente. Exactamente. Por eso Napoleón gusta eso, dice Nanashi. Lo que me gusta, pisoteo el orgullo de España y eso debería impedir el proceso independentista de sus colonias. Gracias, Napo. Y dice Nanashi, como diría a todos en los tres mosqueteros, y adaptándolo a mi gusto, matar a un español es pan bendito. Sí, ahora sí que error nuestro, se nos olvidó poner el chat, pero... Sí, de hecho me acordé de dije, el chat. Y la cuestión es que la mitad de la película sea meterme a un Napoleón que no tiene modales supuestamente en la mesa, a un Napoleón que se la pasa de lujurioso echándose a su esposa mientras todos sus sirvientes franceses están mirando en medio del comedor. Tal vez. No creo que Napoleón tuviera tampoco decoro para hacer algo así, porque es una de las cosas que haría que no fuera respetado. Y una de las cosas que debemos admitir históricamente es que para el contexto histórico de ese momento, Napoleón fue el gobernante más amado probablemente durante 50 años. La gente, los franceses lo recordaban con bastante cariño. Tan es así que uno de sus herederos, un tipo llamado Bonaparte, va a haber un emperador Bonaparte por 1850 y tantos, que va a venir a hacernos la guerra a México. Sí. Entonces, realmente, ¿cómo teníamos nosotros dos de confirmar de que esta película es completamente tendenciosa? Al final, cuando Napoleón es enviado a Inglaterra para ser enjuiciado y que no es asesinado, está en un barco comiendo. Y está comiendo comida inglesa mientras un montón de niños ingleses están ahí mirando y haciendo preguntas, ¿no? ¿No eran franceses, caballero? No, eran ingleses. Estaban en inglés. Y está agarrando, comiendo y dice,
cuando llega el duque de Wellington a comunicar el resultado. Ahora entiendo por qué son tan geniales. Qué increíble y deliciosa comida es la comida inglesa. Ahora, definitivamente su marina tiene el derecho de decirse la más grande del mundo. Quizá no quería ser fusilado, yo qué sé. ¿Alguien nota algo extraño aquí? La comida inglesa, la mejor y más rica del mundo. Definitivamente es tan real como que Ridley Scott hizo una buena película. Al final, pues... Mira, la película realmente tiene batallas espectaculares, pero no vale la pena. Solamente dos, que es la de Austerlitz y la de Waterloo. El resto es aburridísimo. Nos dormimos por turnos, que había ese día. Yo le conté lo que se durmió, yo le conté lo que me dormí yo. Ah, sí, yo me dormí en Austerlitz, ese durmió en Moscú. Sí. Entonces, la cuestión es que Ridley Scott al final te retrata que Napoleón nos mandan a la isla de Santa Elena, que iba a estar vigilado con un montón de ingleses y se le permitieron algunos pocos sirvientes, ¿no? Eso sí es cierto. Su correo iba a estar monitoreado, sí, definitivamente. Pero el correo continental hacia Francia. El correo que venía de Estados Unidos no estaba tan monitoreado. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto? ¿Cómo es que Estados Unidos no tiene que ver en la historia del mundo? No mames. A ver, según yo, Estados Unidos no tenía una política de no intervención hasta 1940. Y es correcto. Sin embargo, resulta que Napoleón admiraba a Estados Unidos profundamente. ¿Recuerdas los territorios de la Luisiana? Ah, la Luisiana francesa. Sí, bueno, originalmente era española. Cuando se quedan con el gobierno de Napoleón, pues José Bonaparte se transfiere a Francia. Y Napoleón se queda como un tiempo de que, qué bonito territorio. Pero inútil, necesito dinero para hacer guerra. Se lo vende Thomas Jefferson y pues se empiezan a hacer amigos cuando empiezan a agarrar y le platican de lo que es América, de esta tierra de libertad donde puedes pasar por la calle y no es juzgado ni por tu color de... Bueno, por tu religión, ni por tus ideas. Dile eso a los indios que viven ahí. Sí, esa era la tierra que le prometían. Que era una tierra que económicamente era libre, que era libre mercado y demás. Y a Napoleón le superó eso. De hecho, Napoleón no quería ser enviado a Santa Elena. Él quería que por favor le mandaran a Estados Unidos para vivir su exilio, que es el mejor lugar de la tierra para mí, me encantaría vivir. Quien sí lo hizo fue José Bonaparte, porque cuando escapó de España no fue a Francia, fue a Estados Unidos. Cumplí tu sueño. Se fue a Estados Unidos, se fue a Baltimore, quería una granjita, se un chingo de dinero, un chingo, y vivía cómodamente bien y se cateaba con su hermano en Santa Elena. Y bueno, Saikor, ¿por qué no se interesaría José Bonaparte y Napoleón y su final y sus cartitas que así? Yo sé que al final Napoleón muere en Santa Elena. Bueno, digamos que José Bonaparte y Napoleón se metieron en una estafa. ¿Piramidal? No, estafa por teléfono, todo lo que se podría decir, no. Una estafa de un príncipe de un gobierno que le pedía que fuera un príncipe de su gobierno. Como esta estafa de que el príncipe de Uganda necesita... El príncipe nigeriano quiere hacerte su próximo heredero. Ajá, pero necesita dinero porque tienen problemas, así que le puedes mandar dinero. Pero ¿cómo pasó esto? Bueno, regresemos a un poquito de lo que viene siendo la independencia de México. En 1816, Napoleón ya está siendo exiliado en Santa Elena. Nuestro comandante José María Morelos y Pavón murió justamente, o no, y no lo sé, ven el programa de Morelos que subí en Evox porque el tipo hizo Netorare, y entonces como que una parte que haya sido capturado y fusilado fue porque hizo Netorare, y no estoy bromeando, literalmente Netorare condenó a Morelos a ser capturado. El que Cook hace, Cook muere. Sí. Entonces queda el Congreso de Anáhuac que hizo Morelos peleando y refugiándose, tratando de seguir con la independencia, ¿no? Entonces es aquí donde entra la figura que va a estafar a los Bonaparte, que es José Álvarez Toledo. Él había vivido en Cuba, se volvió masón, fue a España, se volvió como que medio importante y decidió de repente por esa época que iba a pelear por la independencia de México. Desembarca en Texas y pues trata de pelear con los insurgentes que allí peleaban. Y total, medio quiso, por un momento iban las cosas bien, declaró la independencia de Texas antes de 1836. ¡Yay! Pero luego fue expulsado por los ejércitos realistas y terminó yéndose a refugiar primero a Nueva Orleans, luego a Baltimore y luego a Washington. Total, que el Congreso de Anáhuac, confiando en este tipo, José Álvarez Toledo, le dan poderes para negociar la ayuda norteamericana a nuestra independencia. Ahora, no es el primero que mandan los insurgentes o los terroristas a tratar de pedir ayuda a Estados Unidos para que hiciera la independencia de México
posible, ¿no? Hidalgo y Morelos ya lo habían hecho con sus propios embajadores, pero pues no había funcionado, ¿no? Entonces, como José Álvarez Toledo lo tenían como alguien, como un político destacado, pues agarró y le dieron ese trabajo de agarrar y seguir financiando, buscando ayuda de los gringos para hacer la independencia de México. Y pues bueno, meter las cosas bien, ¿no? De hecho, él compró armas para Guadalupe Victoria, las llevó a Veracruz y se regresó a Estados Unidos para conseguir más cosas. Ok. Total que cuando llega Francisco Javier Mina en 1816, llega José Álvarez Toledo a tratar de hacerse con ese regimiento. Mina dice, no confío en ti, ¿quién demonios eres? No le da su ejército. Y pues es allí donde José Álvarez Toledo dice, oye, como que ese proyecto de independencia de México no tiene futuro. Creo que voy a agarrar y voy a volverme un espía. ¿Pero cómo puedo volverme un espía? Muy fácil. Agarra, va con el gobierno español de Estados Unidos, deserta, pide perdón al rey y se convierte en espía del gobierno español dentro del ejército insurgente. ¿Vale? Ok. Pero pues no puedes, o sea, sí, eres un chingón y eres leal a España, pero lo que importa en esta tierra que es el dinero. El dinero bien contante y sonante. Así que, como todo le tenía los papeles que le había dado el Congreso de Anáhuac, que le daba este grado de realismo, o de que sí realmente era un embajador por parte de ellos y que estaba peleando por la independencia de México, pues va con José Bonaparte, que en Baltimore, va en nombre del Congreso mexicano, y le dice que nuestro Congreso quiere que él sea el rey de México. Y José Bonaparte le responde, ¿otra vez? Porque ya fue rey. Y si se puede que su hermano Luciano se vuelve el rey del Perú. ¿Otra vez? No, su hermano Luciano no fue el rey del Perú. José Bonaparte se echa a reír y le escribe a Napoleón para decir, si estuviera ante WhatsApp en aquel momento diría, oye, ¿qué crees? Vino un pendejo a decirme que si quiero ser rey de México y que nuestro hermano Luciano sea rey del Perú. ¿Cómo lo van a conseguir si solamente pelean por México? Es muy idiota, ¿no? Y bueno, Napoleón, cuando recibe esa carta de su hermano José, dice, ¡qué maravilla! Que José sea rey de México, Luciano el rey del Perú, y así yo podré ser emperador de las Américas. Y que se joda España, malditos desgraciados. Y le responde a su hermano, no, apoya esa idea. O sea, ya viste que los documentos son reales y que si es del Congreso de Anáhuac y lo demás, apóyala, dales el dinero que necesiten para que se lleve esta empresa a cabo. Y pues, como José Bonaparte se llevó un chingo de dinero, diamantes, oro, arte y demás, pues empieza a darle todo el dinero posible a José Álvarez Toledo, que LOL era espía español. Y así José Toledo le saca una cantidad ingente de dinero para llevar a cabo la empresa liberar el Reino de México. La monarquía Bonaparte se asentará en nuestro país y de encima que cuando se haga la independencia, a crear un barco que vaya en busca de Napoleón de rescatar a Santa Elena para que venga a nuestro país. Entonces Napoleón estaba súper entusiasmado cuando recibió las cartas de este José. ¿Algún día hago? Sí, le dice, no, ya les di el dinero, ya compramos armas, ya mandamos tal cosa. Y pues cuando una de sus acompañantes, que era el conde de la escasez, le pregunta qué eran en el futuro, él le respondía, México es el futuro. De hecho, está en sus Memorias de Santa Elena, que son un libro de 700 páginas. Hay dos destinos de un nuevo imperio. Todos los países del Reino Orinoco, o sea, Perú, Paraguay, Chile y demás. Y el rey y México. Ese es el destino. José Bonaparte tuvo ayuda de inmediato porque vinieron el mariscal de Grouchy. ¿Recuerdan de Grouchy? El tipo que causó la derrota de Napoleón. A quien Napoleón culpa personalmente. Bueno, él estaba urgido de rehabilitarse, de resarcir su nombre, de demostrar que realmente era un mariscal hecho y derecho. Alguien que podía ganar batallas para él y su amado emperador Napoleón Bonaparte. Total, que llega, se entrevista con José Bonaparte, lo nombraron comandante del ejército que quería la independencia de México. ¿Qué tan difícil puede ser? Es gobernados por España con un montón de zarrapados. No puede ser tan difícil. Y pues iba subordinado con un subordinado llamado Leilán, quien asistiría, y mientras organizaban una flota para rescatar a Napoleón. Total, que se alían con unos piratas que los van a llevar que van a estar ahí tratando de hacer una especie de flota. Y pues José Álvarez Toledo creó el problema, pero también él va a ser la que va a dar la solución, porque pues le dieron un trabajo como espía español, tiene que demostrar lo que vale. Así que va con el embajador español en Washington
le dice lo que está ocurriendo. El embajador va con el gobierno americano y dice, oye, pues no mames, está pasando esto, por favor, si nos puedes ayudar al gobierno, a la monarquía española, que esto no se lleva a cabo. Y el gobierno de Estados Unidos sí accede porque no quieren en este momento enfrentamientos ni con el imperio británico ni con la monarquía española. Y pues el gobierno de Estados Unidos va a ser el que va a impedir que se quiera una flota naval en Nueva Orleans que fuera a ir a conquistar México, ¿vale? Pero bueno, ya de hecho, mientras ocurrió todo esto, llegaron otros 200 veteranos que habían peleado con Napoleón hasta Estados Unidos. Fueron con este Grouchy, con este Leyland. Son vencidos en Texas por el ejército realista y pues en la huida llegan hasta una isla que era en ese momento de nosotros y que se llama La Española, si no me recuerdo. Y se quedan ahí esperando que los piratas, la Fate, los rescaten. En algún momento. Bueno, los piratas sí se habían unido, pero como el gobierno de Estados Unidos atrapó a la Fate, les dijo, bueno, amigo, tienes solamente 2 caminos a seguir. O te unes a nosotros y traicionas a esta insurrección francesa, o te matamos aquí mismo. Es muy sencillo. De hecho, sí. Y la Fate traiciona a José Bonaparte, a este Grouchy y a este Leyland. Y pues se queda y no contestas con ellos, los traiciona. Y va a cobrar a la embajada española para sus servicios de haberlos dejado ahí abandonados. Y le pagan. Bien, parece que todos ganaron, excepto Francia. ¿Qué pasaría con esos soldados, 200 soldados españoles que se quedaron ahí, que crearon el campamento de la Liberté? Bueno, me morirían ahí. Bueno, al menos hay muchos franceses en Santa Elena, al igual que en Puebla. Entonces, agarra José Álvarez Toledo, va a España, va a ser premiado, convertido en grandioso diplomático por los grandes servicios a la corona española. Se casó ya con todos estos nobles requerimientos y con todo el dinero que sacó los Bonaparte. Se casó con una vida rica y viviría cómodamente entre lujos y excesos. Creo que Napoleón solo vivió unos 5 años en Santa Elena, ¿no? De 2016 al 2021. Pero no queda ahí la historia. José Bonaparte quedaría desencantado, se daría cuenta que había sido completamente estafado y furioso. Le escribía a Napoleón sobre lo que había ocurrido, que se olvide de toda esta empresa porque pues fue medio pendejo. Pensó que liberando a México podían liberar Perú, estando a kilómetros de distancia. Y pues nada, resulta que Napoleón nunca recibió la carta. Al menos muere sin saber que fue víctima de una estafa. Podríamos decir que sí. Su mamá de Napoleón, quien sabía de sus planes, le envió un viejo sacerdote que había vivido 26 años en México. ¿Por qué? Bueno, porque Napoleón quería ver y saber de cómo iba a ser el territorio que iba a venir a gobernar. Entonces este sacerdote le habló de nuestro país, de las ciudades, del campo, de la gente. Y durante hasta los últimos días, conforme pasaron los años, sí se fue poniendo más melancólico, porque se sentía con más débil. Pero nunca perdió la ilusión de que iba a ir a gobernar México y las Américas. Nunca perdió la esperanza, gente. Y es que en las memorias de Napoleón él mismo dice: la muerte no es nada, pero vivir vencido y sin gloria es morir todos los días. Y mira, ¿cómo se sabe que esto sí ocurrió, no? Porque en sus memorias, él relata que llega el punto en que se tiene que hacer su testamento y recibe un montón de cartas de gente, de primos, de tíos, diciendo: ¿qué vas a dejar, tío querido, amado Napoleón, odioso emperador de Francia? Y pues él relata: todos esos detalles son para mí perniciosos y por lo tanto innobles. Aunque me pusieran los carbones ardientes de Cuauhtémoc, no van a sacar de mí un oro que no tengo. O sea, que sí, ya había complementado con esa historia. Y creo que hasta cierto punto le había gustado parte de nuestra cultura precolombina y las conquistas y todo lo que viene siendo la cultura novohispana. Otra cosa importante: cuando José Bonaparte fue monarca de España, Napoleón hizo que hicieran unas leyes que permitieran el libre comercio en nuestro país. ¿Por qué es importante esto? Porque antes de estas leyes solamente le podíamos comprar a España y teníamos libre comercio con cualquier otra nación, incluida Estados Unidos. De hecho, para el comercio con Estados Unidos era como por contrabando. Genial, como ahora. No hemos cambiado tanto. Muy bien, al menos sabríamos que después de la muerte de Napoleón en 1821, 40 años después... 5 de mayo de 1821, sí. Sí, bueno, tú me entiendes. Alguien más llegaría
a reclamar lo que le pertenecía. Y era francés. Y pues de un monarca Bonaparte, curiosamente. Entonces, supongo que al final las cosas terminan encauzando en lo mismo. Sí, si no tienen es que el 5 de mayo de 1862 el ejército francés fue derrotado el mismo día que murió Napoleón por las tropas mexicanas, por desarrapados, como las cosas. 40 años después, obviamente. Sí, 41. Está bien. Entonces, esperemos que este programa les haya dejado un poquito más. Pero voy a terminar de leer los comentarios. Dice aquí. Confirmo, yo no fui rey de Perú. Y más pendejo, San Martín quería, tras la independencia, traer un príncipe español para que nos gobierne. Mira, tu defensa de San Martín es que te voy a decir que no fue el único. Aquí pasó varias ocasiones en México. A ver, tan solo veamos la historia francesa. Después de haber hecho una revolución para abolir la monarquía y los reyes, pues Napoleón, Dice Noshi, casi hasta aceptaba lo de un hermano de Napoleón. Ay, Dios mío. Y mira otra cosa curiosa, los gringos querían mucho a Napoleón. Les supermamaba a Napoleón. Bueno, es que es parte de Francia y en Francia es donde se hicieron las primeras leyes del hombre y ciudadano. Y pues de ahí se está pasando su constitución política. No es por eso que los que los gringos han admirado históricamente son los grandes generales, los conquistadores, los grandes victoriosos. Y Napoleón ya era una leyenda por todo lo que había hecho en Europa, ¿no? De victorias que se consideraban legendarias. Así que, pues, el gobernador de Nueva Orleans, cuando se enteró de este plan de que iba a tener acá, que se podía venir a Santa Elena, porque cuando se entera que en el juicio que están haciendo a Napoleón pide que por favor lo sigan en Estados Unidos, compra una casa que iba a ser para Napoleón. ¡Yay! Actualmente es un restaurante, pero tiene ese atractivo turístico. ¿Es la casa de Napoleón Bonaparte? ¿Vivió alguna vez aquí? No, pero quería hacerlo. Pero como quería estar aquí. Y sí quería, pero luego tuvo... En su desesperación quiso venir a gobernar México y todas las Américas en general. Todos los que terminan relacionados con México terminan mal. O muy bien. Si lo saqueas te va bien. Si te quieres venir a gobernar te va mal. No estoy seguro. Es una cosa que extraño. Pero bueno. Total que Napoleón no es ese hombre... ese chiste de hombre que nos puso Ridley Scott. Se nota que es súper tendencioso y su manera de ver estas cosas son... horribles. De hecho, varios historiadores de empezaron a decir, oye, esto no ocurrió, no es así, bla, bla, bla. Y dijo, busquen hacer una vida, ya no estás a ver historiadores para hacer una película épica. El problema es que tu película no es épica. De hecho, no tiene nada más que la batalla de Austerlitz y quizás la de Waterloo, pero realmente recomendaría buscar esos cortos en TikTok o en YouTube y ahorrarse el resto de la película. No tiene caso. Joaquín Phoenix, que es el que interpreta a Napoleón, se le debe decir tímidamente cuando vio lo que terminó haciendo, porque ni siquiera se muestra así exactamente contento. Miren, la verdad, no pueden ver Napoleón si esperarse una lección de historia. Creo que es mejor que... les recomiendo que vayan e investiguen por ustedes mismos quién es Napoleón y por qué era tan grande. A mí se me figura que Joaquín Phoenix quiso desenmascararse de su figura del Joker, haciendo... llega a decir, te ofrezco que interpretes a Napoleón una parte. Su historia la voy a llevar al cine y hacer una película épica. Joaquín Phoenix agarra, acepta, pensando que iba a ser una interpretación de Napoleón monumental, para encontrarse haciendo otra vez al Joker. Miren, como última cuestión, al menos Wish la puedes ver en un mes en Disney Plus gratis. Esta de verdad no la recomiendo. Y no vas a querer verla tampoco. Si me preguntas, ¿volverías a ver a Wish? Probablemente sí, pero Napoleón definitivamente no. No, de ninguna manera. Bajo ninguna circunstancia. No, lo que hizo Ridley Scott no es malo tanto porque sí es malo haber asociado la imagen, o haber puesto una caricatura de lo que es Napoleón. Eso es malo en ciertos aspectos. Pero lo que me parece imperdonable es que me hayas vendido una película tan malditamente mala. Y encima duró 4 horas y media en Apple. Vimos un resumen de 2 horas y media. A mí lo que me parece desagradable es que nos hayas mentido con la comida inglesa. Sí. Aquí está Nash. Y murió justo el día de la independencia, 28 de julio de 1821. Curiosamente, ese día volvió el hijo sobreviviente de Tupac Amaru II, ya anciano, para ver la declaración de independencia, algunos dicen. Dios mío, vaya cuestión de los latinos que tienen sus historias en cada parte. Con Francia. Sí, con Francia, con las monarquías europeas absolutistas en general. Una última frase de Napoleón y que creo que habla mucho del tipo de persona que era, y es que esta frase que dice es: si se quiere, puede, y si se puede, se debe. Sí, porque si eso era algo que tenían los poderes, que tenía una confianza desmedida en lo que, y una fe inquebrantable en sus planes y sus acciones.
Pero bueno, chicos, esto tiene todo por los ¿qué pasó? Comentario del último video. Nos mandaron un comentario de Scott Pilgrim. Sí, espérame. Pero es el comentario largo. Ah, perfecto. Porque la gente de YouTube como que no quiso ver el programa hasta el final y sí que me empezaron a comentar cosas como que evidentemente no tenés que escuchar el programa anterior, amigo. Caballero, es YouTube. ¿Qué esperabas? Esperaba que lo pusieran o sea, hicieran sus cosas y lo escucharan completo. No funciona así. Bueno, yo sí uso los podcasts. Agarro, los escribo, los escucho completos mientras estoy haciendo otras cosas. No me quedo a ver todo el video de un podcast, ni de nadie. Ni siquiera del perrito con tacita y eso que me gusta. A ver, dice acá del último comentario de iVoox. Dice: ya vengo a comentar un programa que no he terminado de escuchar sobre una serie que no he terminado de ver. Me ha gustado lo que he visto, pero no me termina de gustar que Scott se haya muerto. Repito, no la he terminado de ver. Me recuerda cuando He-Man dejó de aparecer en toda su serie de Netflix, pero aquí siempre dejó de aparecer. Por cierto, ahora esto es sobre el podcast. Cuando yo los empecé a escuchar fue una de la Leyenda Negra y estuve tentado de dejarlo escuchar por lo largo que era todo antes del programa en sí. Aunque ahora lo extraño. En los primeros episodios para mí sí hubiera estado bien un anuncio de dónde comenzaba, pero ya después no. Al final de cuentas es lo que quieren transmitir. Y dice: la parte que va con la película me gusta, aunque siento que las actuaciones de voz no terminan de convencerme. Al menos en español, se me antojó ver la película con la actuación de voz original, pero con este estilo de animación. Y bueno, nos complementa el comentario en el último video, que dice que básicamente ya terminó de ver la parte de Scott y dice que le gustó ya habiéndola visto completa, como creo que la mayoría de todos. Sí, a mí también me gustó ya cuando terminé de ver completa. Aunque no le gustó tanto que sacaran de la temporada, vamos, que solamente le sacaran una temporada. Y es que aquí lo que veo es que este tipo que hizo Scott Pilgrim vs. The World decidió cancelar las series. O sea, sí tenía luz verde para una segunda temporada, pero dijo no, hasta aquí. De hecho, esta cosa donde vemos que Gideon parece que está viendo pantallitas rojas al final y que parece que va a dar apoyo a la segunda temporada es una broma. Van a venir y decir: no, es una broma, no se lo crean, no hay segunda temporada. Ahí queda. Básicamente que ahora ya es comentario nuevo sobre Scott. Cuando Ramona regresó con Gideon en la película live action, siempre creí que iría a luchar con G-Man, o sea, con Gideon, como un octavo exnovio malvado. Lo cual me encantó de esta serie. En un momento comento sobre Wish, solo termino de escucharlo. Ok. Y pues realmente es lo que hay que checar, chicos. Los podcasts son hechos para, sobre todo, mi disfrute personal, pero también para poner cosas mientras me pongo a hacer algo adicional. Por eso estuvimos en iVoox durante 10 años, porque realmente no creí necesario hacer videos al respecto. Y esto me encantó lo que dice Stratos, de que, oye, la verdad es que cuando vi lo de la Leyenda Negra estuve a punto de dejarlo porque la verdad es que se enrollan mucho, pero siento que es una especie de tener esa calidez con los fans, porque también lo admito, me molestaría a mí si fuese la primera vez que escucho a alguien. O que de repente nos salimos de un lado y regresamos a otro, o comentamos, por ejemplo, aquí dice Nanashi: entonces, ¿paga ver las pelis en cine o Netflix de USB? Netflix de USB. Pero ni siquiera se te lo recomiendo, Nanashi. Hay mejores cosas. De verdad, ve los videos en YouTube o seguramente en TikTok. Ya deben estar los cortos donde se ven las batallas de Napoleón. Y solo quédate con eso. No hay más, nada más que valga la pena ver. Y quizás seguramente habrá una persona que te analice la batalla, que se ve ahí y te diga: ok, esto está mal porque en realidad pasó eso. Y yo creo que eso es lo mejor que puedes sacar de la película. Pero no, son 2 horas y media que puedes pasarle, no sé, escuchando otro programa de la zona favorita. Hasta hubiera preferido ver Digimon, porque aunque sea, sé que es mala, pero dura como 1 hora y media, 1 hora 10. Al menos me vende la cancioncita de nostalgia de y me desmonetiza de YouTube este video porque es esa partecita, ¿no? Ok, simplemente y finalizando, ¿sabes? Es que no veo tan mal que no hayamos prestado atención al chat. Es que en programas históricos como que se pierde demasiado. Sí, o sea, a menos que hagamos un tema de que vamos a hacer un paréntesis para hacer esto, ya que la gente... Yo creo que hay que hacer eso, ¿no? A decirles explícitamente, hay un paréntesis que vamos a hacer para leer los comentarios y continuar después, ¿no? Sí. Y dice aquí Naneshi: creo que Wish ni gratis. Si me pagan, me la pienso. Es que te digo, no es mala, es mediocre. Es mediocre, o sea, que sea mediocre simplemente es como que yo esperaba una espectacularidad de Disney y me dio lo usual. Como una película de Marvel normal, de entre 2015, 2018 y 2020, antes de Endgame. De hecho, una cosa sobre el programa de Wish de la semana pasada. Nos estuvimos viendo videos en la semana sobre cómo estuvo el desarrollo de Wish, Caballero Sad y yo, y resulta que sí hubo una pelea progre detrás de cámaras. Y que sí querían... Originalmente Magnífico no iba a ser así, sino que iba a ser una pareja de villanos tanto... No, pero esto es espectacular. Algo nuevo.
Y originalmente la estrellita con la que actúa esta Nasha, Sí, Asha. Dile Osha, como en Game of Thrones. la plebeya, porque no es princesa. La estrella iba a ser un hombre que iba a tener una relación heterosexual con ella. Y va a ser una pantalla de parejas, por así decirlo. Mira, no me hubiera molestado No me molesta que la estrella haya sido como un animal bonito, precioso, pero quítame la puta cabra. Sí, la cabra es totalmente necesaria. Y que los animadores veteranos dejaron el proyecto ahí a la medias y que se dejaron a los novatos y los novatos se entregaron esta cosa. Y que aparentemente la gente que estuvo trabajando detrás de Wish empezaron a mandarle a estos periodistas que se dedican a decirte cómo se hacen las cosas, que a cambio de que por favor no le dijeran quiénes son, cómo estuvo el desarrollo y que muchas de las palabras que ellos leía continuamente es activistas. Los activistas pidieron esto, los activistas hicieron esta cosa. Mira, es que también yo he visto varios canales que se dedican obviamente a la polémica, porque a fin de cuentas tienes que ser polémico en YouTube porque si no, no sacas nada. Que piensan que Wish es como la peor película jamás. No, es simplemente internet siendo internet, tratando de exagerar todo. Las cosas son muy buenas o las cosas son muy malas. Simplemente es mediocre, no es mala. Sí, recuerda el título que le puse de Scott Pilgrim, Take Off, Basura Progre. Es lo mismo, es clickbait. Clickbait. No es que realmente piensen eso, simplemente van a moderarse cuando estés viendo el video y digas, ok, entonces piensas de esto. Sí, tienes razón. Lo que sí podría decirse es que los últimos protagonistas de Disney, lo estaba pensando en la persona que tiene la chica que hace Encanto. No me acuerdo cómo se llama la protagonista. ¿Lunabel? No, Mirabel. La que hace a Asha, la que hace esta de Moana. Y son personajes muy iguales, ¿no? Sí. O sea, parece que pusiste a la misma actriz a interpretar otras películas. Enredados. Sí. O sea, que esta personalidad como que rara, torpe, pero noble. Creo que la última diferente fue Tiana, que era una personalidad mucho más responsable y seria. Podría ser, pero desde Ana, que era de Frozen, empezó a lanzar esta tipo. No, fue antes Enredados, 2011, 2010, ¿verdad? Tiana fue en 2010, me parece. Entonces, pues ya no me sorprende, ya sé que cualquier protagonista mujer va a ser idéntica. Va a ser Mirabel, va a ser Moana, va a ser Anna de Frozen, va a ser la chica Rapunzel. Que de nuevo, mi problema no es con ella, mi problema es que no tiene un villano a la altura. No tiene algo que destaque esta película. Sí, como hay una frase que me gusta, que dice, un héroe solo es tan grande como su villano. Y ya. Magnífico, son dos personas completamente distintas. Y es que, ¿sabes qué es lo peor? Muchas personas tienen a Magnífico como lo mejor de la película y no es bueno. Qué triste, ¿no? Sí. Qué triste. Es que Magnífico es el que hace que pasen las cosas. Y literalmente es lo mejor porque lo ves como es al principio. Luego viene activismo progre, porque ya confirmé que sí hubo activismo progre para convertirlo en malvado. Es que su caída fue tan... En fin. Esta fue una podcast de Napoleón Caballero. Y esperamos que se quede así. Nos veremos la siguiente semana con otro programa que querramos hacer. Porque, debo decirles una cosa, prefiero hacer un programa mejor a Napoleón porque yo reconozco que dentro de su contexto así fue una persona grande. A Henry Kissinger, porque ese desgraciado no merece ni un maldito programa. Es para odiarlo. Para odiarlo. Mira, básicamente si tú me estás escuchando y eres idioma español, te jodió Henry Kissinger en algún momento de tu historia. Así te lo pongo. Entonces, nos vemos, chicos, a Ridiverse y nada mataré Manocte y recuerden, vida antes que muerte, fuerza antes que diga, viaje antes que destino. Y si vas a hacer tu película como tú lo quieras hacer, pues adelante. Pero no me digas que es épica. Si se quiere, se debe, gente. Vamos. Eso queda mejor. ¡Nos vemos!